Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a lo que es el ejemplo del día de hoy titulado Creación de molde y cálculo de volumen de una botella de gaseosa. El objetivo principal del ejemplo es aprender a crear un molde y calcular el volumen del líquido contenido en una botella de gaseosa. En este ejemplo se usará una botella para crear su molde y calcular su volumen. Para ello habrá que hacer modificaciones a la botella y crear la pieza molde. Al final se deberá tener esto junto con esto que es el cálculo del volumen. Muy bien. Ahora sí, es hora de ir a lo que es SolidWorks. Lo primero que se va a hacer es, como cualquier molde, cuando se crea, se va a crear un ensamblaje. Ese ensamblaje se va a traer las piezas respectivas, o en este caso la pieza respectiva, que es una sola, que sería la botella. Esa botella, como se puede observar, está boca abajo, simplemente es cuestión de girarla. Ahí está. Y queda para arriba. Entonces, una vez que se inserte la botella, simplemente se va a dar abrir a la pieza. ¿Por qué? Porque se va a hacer una modificación. Entonces, clic derecho, abrir, y finalmente esa botella se le va a hacer una tapa. ¿Por qué? Porque tiene que estar completamente cerrada, si no, no se va a poder generar lo que es el molde. Como esto es una superficie y ya se ha utilizado anteriormente superficie, se da clic derecho, se activa superficie y se le dice rellenar superficie. Lo que se va a rellenar, si se fijan bien, es esta arista que está acá. Muy sencillo, se selecciona la arista, una vez seleccionada se da aceptar. Entonces ya queda lo que es la botella cerrada. Se le va a dar un espesor, porque la superficie, acuérdense que es de espesor 0, se va a decir que su valor es hacia adentro y va a tener un valor de 2, dando a aceptar. Ahora sí, está completamente cerrada. Se guarda lo que es la pieza, se guarda en los archivos, en este caso, aquí. Y una vez guardada, simplemente se va a abrir una pieza nueva. ¿Por qué? Porque se le tiene que hacer la base, que es lo que contiene esa pieza. Entonces, operaciones, extruir. En el plano alzado se va a hacer lo que es un rectángulo cuyas dimensiones va a ser de 400 por 200. Entonces se va a tener 400 arriba, 200 abajo y se va a extruir 200 hacia afuera. Una vez que se tenga esto listo, simplemente se va a guardar la pieza. En este caso, en el mismo archivo, se puede llamar la pieza 2 y se va a ir al ensamblaje, que es este primero que tenemos aquí. Se va a insertar. ¿Listo? Entonces ya se tiene el molde y la base. Esto, que es la segunda pieza, se va a cambiar la transparencia porque se necesita ver su interior para poder introducir lo que es la pieza. La pieza se va a colocar a cierta distancia de la parte superior. Se va a centrar primero para que se vea más o menos cuál va a ser su distancia. Si se fijan, debería ser algo así. Entonces, simplemente ya se tiene una referencia de la distancia y se le va a colocar. Se va por acá, distancia 50. Se le da a aceptar. Con eso, ahora se va a aplicar lo que es un ancho de esta cara y esta cara con cara cilíndrica. Él permite hacer ese ancho. Igualmente, otro ancho de esta cara con esta cara mediante esta cara cilíndrica. Entonces, si se fijan, es muy sencillo poder centrar la botella. Ahí se va a ver que está completamente centrada, ya que simplemente mediante unas relaciones de ancho y distancia se genera. Después hay que dar clic derecho a lo que es la pieza 2 y se le va a editar, es decir, la pieza que contiene o la base que se generó para eso. Entonces, esta es la pieza 2, clic derecho, se va a editar. Se va a guardar, obviamente piden que se guarde el ensamblaje como siempre. Se va a colocar el nombre del ensamblaje.
que es este nombre, pero para el ejemplo 2. Simplemente se le dice guardar para que pueda editarse la pieza. Una vez que estén dentro de editar de pieza, ya se sabe que se va a insertar, operaciones, cavidad. Ahí se va a crear la cavidad. Dicha cavidad va a ser obviamente de la botella, por eso se despliega, se selecciona la botella y finalmente se le va a dar aquí un 2%. Esto simplemente es del tamaño que tenga un pequeño aire con respecto, o sea, que no sea una escala exacta del 0%, tengo una pequeña holgura, por eso es que en este caso se está colocando el 2%. Una vez que esté listo, se le da a aceptar, se fija o se verifica que realmente esté creada la cavidad en la pieza 2 y ahora se selecciona, se edita, se sale del editar, se selecciona la pieza 2, se va a lo que es archivos y se genera su pieza derivada. Se deja todo por defecto, se da a aceptar, se le dice que sí y ahí está generando una nueva pieza. Si se fijan, esta es la pieza, simplemente lo que queda es un extruir corte. Se va a seleccionar a la mitad, exactamente en esta cara, extruir corte, toda la mitad se va a partir, ya que como la botella está centrada, ahí está. Hay que salir de croquis, invertir lado a cortar, que va a ser el otro lado, se va a dar por todo y ahí va a quedar lo que es aceptar, va a quedar esto, ahí lo pueden observar, ahí está lo que es el líquido referente a la botella. Si se fijan, acá hay dos sólidos, un sólido 1 que es el externo y un sólido 2 que es la botella. ¿Por qué? Porque simplemente ella la contiene. Entonces simplemente al de arriba se le va a dar clic derecho, ocultar. ¿Para qué? Para tener, era realmente la de abajo, mostrar, clic derecho, ocultar, ahora sí, para tener lo que es el molde. Lo primero que están pidiendo es el molde, ahí está, si se fijan, el molde de la botella de gaseosa. Obviamente la unión de dos caras genera dicho molde. Se va a volver a crear lo que es otra pieza derivada en la cual se va a poder calcular el volumen. Para ello simplemente primero se guarda esta pieza dentro de los archivos. En este caso se puede llamar pieza 3, que es la pieza derivada. Al momento de guardar se cierra, se vuelve a crear otra pieza derivada aquí en archivos, aceptar, sí, y una vez que se esté ahí, simplemente lo que se va a hacer es poder eliminar sólido. Porque si se fijan, aquí se tiene dos sólidos, se tiene este sólido y el sólido interno. ¿Por qué? Porque se creó la cavidad. Entonces se va a aplicar insertar, o se va a ir a insertar operaciones y se selecciona eliminar, conservar sólido. El sólido que se va a eliminar es el sólido exterior, entonces clic derecho, borrar. En este caso el sólido a eliminar es el externo, que es este. Una vez seleccionado, simplemente se le da a aceptar y ahí está. Este es el volumen contenido en la botella. Entonces van a calcular, se dice propiedades físicas, y ahí se va a poder visualizar su volumen. Esto tiene un volumen de 1.8 litros, que sería 1.8 metros cúbicos. Ahí se puede observar. Si esto se pasa obviamente a sus medidas, como habíamos dicho, sería, se va en opciones, se cambia a litros. Esto se quiere que sea litros, aceptar, 1.8 litros, como habíamos dicho. Entonces bien, con este último punto hemos terminado con lo que es el ejercicio o el ejemplo del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional.